Lina María Garrido, representante a la Cámara por el departamento de Arauca del Partido Cambio Radical, generó un fuerte debate en las últimas horas luego de publicar un mensaje en su cuenta X en el que cuestionó directamente al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, por presuntamente utilizar recursos del Estado en beneficio propio y de la coalición Pacto Histórico. La congresista lanzó estas acusaciones en el marco de las elecciones internas previstas para el 26 de octubre de 2025, en las que el movimiento oficialista escogerá a su candidato presidencial para los comicios del año 2026. En su declaración, Garrido fue enfática en señalar que, según ella, se estaría presentando un uso indebido de dineros públicos con fines electorales, lo cual representaría una clara violación de la ley de garantías que rige en Colombia y que fue diseñada precisamente para impedir que quienes están en el poder puedan manipular las elecciones mediante el acceso privilegiado a los recursos del Estado. Según la congresista, lo que se estaría observando es un escenario en el que el presidente Gustavo Petro, en complicidad con Armando Benedetti, estarían direccionando partidas presupuestales con la intención de asegurar apoyos dentro de la consulta interna del Pacto Histórico. En el video que difundió en sus redes sociales, la representante recordó que la ley de garantías existe para que se dé igualdad de condiciones entre todos los candidatos y que ningún mandatario pueda aprovechar su cargo para favorecer a los aspirantes de su preferencia. Subrayó que este principio es fundamental en una democracia para evitar que el poder político se traduzca automáticamente en poder electoral. En Colombia existe una ley que prohíbe el uso de la plata y los recursos del Estado para hacer campaña y se llama Ley de Garantías, y su objetivo es que nadie haga trampa evitando que el presidente o el alcalde de turno favorezcan a sus candidatos dándoles recursos públicos para comprar votos, manifestó con contundencia. Las palabras de Garrido han generado eco en diferentes sectores de la opinión pública. Por un lado, simpatizantes del gobierno rechazaron sus afirmaciones, considerándolas una estrategia de la oposición para desprestigiar al presidente Petro en un momento en el que su imagen se encuentra en disputa entre quienes defienden su gestión y quienes la cuestionan. Por otro lado, dirigentes de la oposición han respaldado las declaraciones de la representante de Cambio Radical, señalando que este tipo de advertencias son necesarias para que se mantenga un control sobre el uso de los recursos estatales y se eviten posibles abusos que puedan afectar la transparencia de los procesos democráticos. La discusión se da en un contexto político muy particular, ya que el Pacto Histórico, la coalición que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en 2022, enfrenta el reto de escoger un candidato que continúe con el proyecto político que se inició en su mandato. La consulta del 26 de octubre será decisiva para definir al aspirante que buscará sucederlo en el Palacio de Nariño en 2026. En este marco, las denuncias sobre supuestas irregularidades adquieren un peso especial, pues ponen en duda la legitimidad del proceso interno de la coalición y generan cuestionamientos sobre la transparencia con la que se elegirán a los futuros candidatos. Garrido además hizo énfasis en que no se trata de un señalamiento menor, sino de un asunto que afecta directamente la democracia del país. Aseguró que no se puede permitir que los gobernantes de turno tengan la posibilidad de manipular los resultados electorales utilizando los recursos que son de todos los colombianos. Argumentó que de ser ciertas sus denuncias, se estaría configurando un grave atentado contra los principios democráticos y contra la confianza ciudadana en las instituciones. El señalamiento de Lina María Garrido se suma a una serie de críticas que el gobierno de Gustavo Petro ha recibido en relación con el manejo de recursos y la influencia que podría estar ejerciendo en procesos electorales. Desde distintos sectores han surgido voces que piden a los organismos de control investigar de manera detallada si efectivamente existe una utilización indebida del presupuesto público con fines proselitistas. Entre esas voces también hay juristas que recuerdan que las sanciones por violar la ley de garantías son severas y pueden implicar responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales. En este punto, es importante recordar lo que establece la Ley de Garantías Electorales en Colombia. Esta norma, creada con el objetivo de proteger la equidad en las competencias políticas, prohíbe a los servidores públicos realizar contratos, convenios o transferencias durante los meses previos a elecciones, salvo en casos excepcionales de urgencia manifiesta. Con ello se busca impedir que los recursos estatales se utilicen para influir en las decisiones de los votantes o para garantizar ventajas indebidas a determinados candidatos o partidos. El hecho de que Lina María Garrido haya mencionado directamente al presidente Petro y al ministro Benedetti intensifica aún más la controversia, ya que no se trata de una acusación generalizada sino de un señalamiento directo a las más altas autoridades del Ejecutivo. Sus palabras ponen sobre la mesa un debate de fondo sobre la delgada línea entre la gestión de gobierno y la actividad política partidista. En Colombia, la Constitución establece la separación clara entre las funciones administrativas del Estado y las campañas electorales. Sin embargo, las denuncias reiteradas sobre la utilización de recursos públicos para favorecer procesos electorales muestran que este límite no siempre se respeta.
El pronunciamiento de Garrido también se interpreta dentro de la dinámica de confrontación política que existe actualmente en el país. La representante de Cambio Radical hace parte de un partido que ha sido opositor de Gustavo Petro desde que inició su gobierno, lo que lleva a algunos analistas a señalar que estas declaraciones podrían tener un interés político más amplio, buscando desgastar al presidente y debilitar al pacto histórico de cara a las próximas elecciones. Aún así, el hecho de que se mencionen posibles violaciones a la ley de garantías hace que el tema no pueda ser tomado a la ligera. Distintos sectores han señalado que este tipo de denuncias, más allá de la confrontación política, deben ser investigadas por los órganos competentes como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Solo a través de una investigación rigurosa se podrá determinar si lo señalado por Lina María Garrido corresponde a una estrategia de oposición o si realmente existe un desvío de recursos públicos para fines políticos. En cualquier caso, el tema ha puesto nuevamente en el centro de la discusión el papel que juega la ley de garantías y la necesidad de reforzar los mecanismos que garanticen la transparencia de las elecciones. El ambiente electoral en Colombia se está cargando cada vez más de tensiones. La consulta interna del pacto histórico no solo es relevante para esa coalición, sino que tiene un impacto en todo el escenario político, ya que definirá quién será uno de los principales contendientes en las presidenciales de 2026. En este contexto, cualquier señalamiento sobre irregularidades adquiere dimensiones nacionales y puede tener efectos significativos en la confianza ciudadana en el sistema electoral. Las críticas de Lina María Garrido se suman también a la narrativa de otros sectores políticos que consideran que el gobierno de Petro ha sobrepasado ciertos límites al intentar mantener el control político de cara al futuro. De confirmarse sus denuncias, se estaría frente a un escenario en el que el poder del Estado se estaría utilizando para perpetuar un proyecto político, lo que podría interpretarse como un debilitamiento de la democracia colombiana. Sin embargo, desde el gobierno se ha insistido en que todos los procesos se están desarrollando dentro del marco legal y que no existe ninguna irregularidad en el manejo de los recursos. Funcionarios cercanos al presidente Petro han manifestado que estas denuncias carecen de pruebas concretas y que responden únicamente a una estrategia de oposición. Además, han señalado que el pacto histórico se encuentra fortalecido y que el respaldo ciudadano que tienen no depende de recursos públicos, sino del trabajo político y social que han venido construyendo desde hace años. A pesar de las aclaraciones del gobierno, las palabras de Garrido siguen generando repercusión. En los medios de comunicación y en el debate público se mantiene la discusión sobre el equilibrio que debe existir entre el ejercicio de gobierno y la competencia electoral. También se plantean interrogantes sobre la vigencia y efectividad de la ley de garantías, ya que en diversas ocasiones se ha cuestionado si esta norma es suficiente para impedir los abusos de poder o si requiere ajustes para adaptarse a las realidades actuales del país. Es evidente que el pronunciamiento de la representante por Arauca ha abierto un nuevo capítulo en la confrontación política colombiana. La tensión entre gobierno y oposición se mantiene en aumento, y las elecciones internas del pacto histórico se convierten en un punto de referencia clave para medir hasta dónde puede llegar la pugna entre los diferentes sectores. En cualquier caso, lo cierto es que la denuncia de Lina María Garrido ha puesto nuevamente en el centro del debate la importancia de proteger la democracia y garantizar que los procesos electorales se desarrollen bajo principios de transparencia y equidad. Lo que ocurra en los próximos meses será determinante para el futuro político del país. Si los organismos de control investigan a fondo las acusaciones y encuentran irregularidades, esto podría representar un golpe fuerte para el presidente Petro y para la coalición del pacto histórico. Por el contrario, si las investigaciones concluyen que no hay pruebas de lo señalado, la oposición podría verse debilitada por lanzar acusaciones sin fundamento. En cualquier caso, la ciudadanía será la que evaluará con su voto quién merece confianza y quién no en las elecciones de 2026. Finalmente, el debate que se ha abierto a raíz de estas declaraciones no solo debe interpretarse como una disputa entre partidos, sino como una oportunidad para reflexionar sobre la solidez de la democracia colombiana. La existencia de normas como la Ley de Garantías demuestra que en el país existen mecanismos para proteger la igualdad en las contiendas políticas, pero también pone de manifiesto que su aplicación requiere vigilancia constante. La democracia no se sostiene únicamente con leyes escritas, sino con el compromiso de quienes ejercen el poder y de quienes vigilan su cumplimiento. La voz de Lina María Garrido, con independencia de los intereses políticos que pueda haber detrás, ha servido para recordar que la democracia requiere control, transparencia y un estricto respeto por las normas. En la medida en que se mantenga el debate y se exija claridad sobre el uso de los recursos públicos, se contribuirá a fortalecer las instituciones y a garantizar que las elecciones del futuro se desarrollen bajo reglas justas para todos los actores políticos. Si te interesa seguir informado sobre estos temas y participar activamente en el debate nacional, te invito a que te suscribas a este canal y dejes tu comentario con tu opinión sobre estas acusaciones y el impacto que podrían tener en el panorama político de Colombia.
Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.